Hola, soy Comeguito. Te invito a ver el siguiente podcast. Hola, muy buen día, bienvenidos a Podcast Comego. Mi nombre es Asenet Carvajal, soy médico subespecialista en urología ginecológica y el día de hoy hablaremos acerca de las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado y su manejo. Para esto tenemos como invitada a la doctora Elsa Díaz López, quien es médico especialista certificado en ginecología y obstetricia, tiene una maestría en bioética, es Trainer of Trainers de la Federación Internacional de Colposcopía y actualmente funge como tesorero de la mesa directiva de Comego. Bienvenida, doctora. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues entrando en contexto, ¿puede explicarnos qué es el virus del papiloma humano y cuál es su impacto epidemiológico en la actualidad? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el virus de papiloma humano es considerada una de las principales enfermedades de transmisión sexual y causante de varias enfermedades como la principal, cáncer cervicuterino. Tiene un gran impacto en otro tipo de enfermedades, tanto en los hombres como en las mujeres. Se habla que aquellos hombres y mujeres que han iniciado su vida sexual y que han tenido por lo menos una pareja sexual, en las mujeres el 85% de ellas se consideran ya infectadas con una sola pareja sexual en un término de 3 años, mientras que el 91% de los hombres se consideran infectados en estas mismas condiciones. Cuando nosotros adquirimos una infección por virus de papiloma humano y tenemos menos de 30 años, el 90% de nosotros lo vamos a eliminar, vamos a hacer un aclaramiento de esta infección, mientras que somos más grandes, podemos tener una incidencia y empezar a descenderla para tener un nuevo pico a los 45 años. En los varones, ¿qué crees? Se plantea totalmente diferente. Ellos tienen la posibilidad de seguir adquiriendo estas infecciones constantemente. Ok. Y en el contexto clínico, ¿a qué enfermedades se encuentra asociado justamente el virus del papiloma humano? Vamos a encontrar diferentes enfermedades. La primera, como te comentaba, el cáncer cervicuterino en las mujeres. También podemos encontrar lesiones precancerosas y cancerosas en vagina, en vulva, en ano, en garganta y en orofaringe. Y también podemos encontrar verrugas genitales. En el varón se pueden encontrar cáncer de pene o lesiones precancerosas de pene, de ano, también de cabeza, tumores de cabeza y cuello, así como también papilomatosis respiratoria en ambos sexos, verrugas genitales. Estas enfermedades son realmente preocupantes porque si hablamos de estadísticas, sabemos que en las mujeres, 1 de cada 10 mujeres que mueren por cáncer, una de ellas va a ser por cáncer cervicuterino. Y se observa que de todos los cánceres que se desarrollan en el mundo, por lo menos el 20% de ellos van a estar asociados, un cáncer va a estar asociado a cánceres asociados a virus de papiloma humano. Entonces, esto es realmente preocupante y tenemos que hacer algunas intervenciones. Okay. Una de las principales preocupaciones respecto a la infección del virus del papiloma humano, como justamente nos lo mencionó, doctora, es la presencia del cáncer cervicouterino y las lesiones precancerígenas. En este caso, ¿nos podría explicar en qué consisten las lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado? Sí. El virus de papiloma humano requiere tejidos y requiere mucosas, es decir, requiere este tipo de tejidos biológicos o epitelios para poderse desarrollar. Y para que esto suceda debe de haber un microtraumatismo, porque se llaman epiteliotrofos, es decir, les gusta vivir en esta zona. Y requieren una zona de una replicación muy rápida. Yo les digo muchas veces a los alumnos, necesitan como una panadería muy rápida. Entonces, es donde va a ser este sitio, zonas de transformación. Es decir, aquellas zonas donde haya una mitosis rápida frecuente, claro, y frecuente de los tejidos. Y la gran mayoría de los tejidos, en este caso en el cuello,
en la metaplasia inmadura de la zona de transformación es donde el 90% de las lesiones se van a empezar a desarrollar. El sitio de crecimiento óptimo, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Investigar no solamente la zona de transformación, porque a veces decimos, bueno, sabemos que las lesiones intraepiteliales de alto grado van a estar ahí, pero el virus también se puede depositar en vulva, en vagina, en ano, en boca, y es donde nosotros como médicos tenemos que empezar toda nuestra investigación clínica, nuestro diagnóstico y nuestro manejo. Cuando nosotros vemos que se desarrollan estas lesiones pueden ser transitorias y eliminarse o aclararse en la gran mayoría, pero va a haber un porcentaje bajo, pero importante, que va a desarrollar, se va a empezar a transformar en una lesión precancerosa. Y estas lesiones precancerosas van a requerir necesariamente la presencia del virus de papiloma humano, pero además de algunos otros cofactores. ¿Como cuáles otros cofactores? Inicio de vida sexual temprano, antes de los 18 años. Decimos que cuando una mujer empieza su vida sexual antes de los 18 años, comparando con población después de los 21 años, tienen 4 veces más el riesgo de desarrollar una lesión asociada a virus de papiloma humano. También si se tiene más de 3 parejas sexuales o si se tiene más de 3 embarazos o partos, y esto se habla de una situación inmunogénica donde favorece el desarrollo de lesiones, así como también el desarrollo y adquisición de otras infecciones de transmisión sexual. También el que la paciente presente otras enfermedades de transmisión sexual, y un factor sumamente importante es el tabaquismo en las mujeres. Se ha visto que se producen más de 100 sustancias carcinogénicas en el cérvix uterino y que puede favorecer el cáncer cervicuterino. Entonces, todos estos factores son muy importantes. Obviamente, aquellas mujeres que tienen una escolaridad muy baja o situaciones donde también a nivel general decimos con un índice de desarrollo humano bajo, que es donde el 85% de todos los casos de cáncer cervicuterino se están gestando. ¿Qué quiere decir este índice de desarrollo humano bajo? Es una medición económica y estadística en salud, donde nosotros tomamos 3 factores de riesgo. Primero, la esperanza de vida. La segunda, la escolaridad. Y la tercera, el insumo per cápita bruto o el ingreso per cápita bruto. Cuando nosotros dividimos en nuestro país, por ejemplo, vamos ahorita con las lesiones de alto grado, sabemos que nuestro país ocupa el 77 lugar de este índice de desarrollo y que estamos catalogados como un índice de desarrollo humano alto, igual que Venezuela y Argentina. Entonces, como que hay algunos aspectos que dicen, bueno, no está tan alto, pero tenemos situaciones muy similares en Latinoamérica, y entonces es aquí donde nosotros no podemos minimizar una lesión intraepitelial de alto grado teniendo los factores de riesgo que comentábamos. Y entonces cuando nosotros detectamos una lesión intraepitelial, bueno, vamos a dividirla. Si esta lesión se clasifica también por la profundidad de esta transformación en el epitelio cervical. Cuando tenemos esta transformación, esta penetración que ocupa menos de un 30%, estamos hablando de una lesión intraepitelial de bajo grado o un NIC tipo 1, de acuerdo a la clasificación previa. Cuando tenemos 2/3 de la ocupación del epitelio, entonces estamos hablando de un NIC tipo 2, y si tenemos la totalidad, un NIC tipo 3 o un carcinoma in situ. Entonces, estas lesiones de NIC tipo 2 y NIC tipo 3 hoy se clasifican como lesiones intraepiteliales de alto grado. Y estas son las que realmente tienen una significancia clínica de premalignidad, y es donde tenemos que ocuparnos, porque sabemos que la mayoría de las lesiones intraepiteliales de bajo grado las vamos a aclarar y que se requiere solamente el seguimiento. Y aquí es bien importante, doctora, destacar que desafortunadamente muchas de estas pacientes se someten a tratamientos escisionales o destructivos, y que desafortunadamente
son mujeres muy jóvenes, menores a los 30 años, y estas pacientes, dentro de las guías de los colegios internacionales, nos dicen, síganlos, sigan a esta paciente. Hay médicos que dicen, bueno, ¿sabes qué? Tiene un virus de papiloma humano de alto riesgo y tiene una lesión intraepitelial de bajo grado, vamos a hacerle un cono. Permíteme, sabemos que aunque tenga una infección por virus de papiloma de alto riesgo, va a tener un aclaramiento hasta en un 70, 80 o 90% de estas pacientes menores de 30 años. Esto no significa que no tengamos que seguirlas, significa que tenemos que poner atención y educar a la paciente. Y fíjate, quisiera hablar de esta parte de educación. Dentro de los estudios que nos han mostrado, sobre todo el doctor Lascano, cuando tú le dices a una paciente, tienes un virus de alto riesgo y hay que hacer una citología ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que casi el 50% de las pacientes se pierden, no acuden a su seguimiento. Cuando tienes en otra población muy grande de casi 7,000 pacientes, resulta que también tenían o una citología alterada y tenían que ir a colposcopía, casi el 50% de las pacientes se pierden. Entonces, una de las situaciones que yo me pregunto es, ¿qué hay que hacer en estos procesos? ¿Qué nos está fallando en estos procesos de calidad para que las pacientes continúen en su seguimiento? Y en las lesiones intraepiteliales de alto grado, cuando nosotros tenemos que tratarlas, entonces tenemos que establecer diferentes opciones y platicarlas con ellas, porque tú tienes que estarles asegurando a una paciente la seguridad, que sea un tratamiento eficaz y que además tenga la posibilidad de un seguimiento constante. Porque a veces la paciente que ya está tratada, ya le retiraste el virus, pero no le has quitado todos esos factores de riesgo que pueden ocasionar que la paciente continúe transformando no solamente en el cuello, sino en vagina, en ano, y que podamos, o en vulva, y que podamos encontrar ahora otro tipo de lesión. En otra zona anatómica. Así es. Podríamos decir entonces que el tratamiento de las lesiones intraepiteliales de bajo grado en la población en general, incluyendo mujeres menores de 30 y mayores de 30, tiene un gran porcentaje de aclaramiento, como nos lo acaba de mencionar. Claro. Independientemente del serotipo, si es de alto riesgo con un elevado potencial oncogénico, lo importante sería la educación que la paciente deba de tener para llevar a cabo sus controles citocolposcópicos en los siguientes. ¿Cuánto tiempo es el tiempo que nosotros debemos de darle seguimiento? Podemos seguirlas por varios años, pueden idealmente mínimo 3 años, pero también no podemos menospreciar que porque es una lesión de bajo grado no la vamos a seguir. Va a haber algunas excepciones de tratamiento y esto es la persistencia. La persistencia y el tipo de virus. Entonces, si yo encuentro una paciente que tiene virus 16, 18, que son de los de mayor riesgo, grado. y que además de los que son responsables del 70% de todos los cánceres, y además encuentro que esta paciente regresa y persiste el virus, entonces tenemos esta opción de tratamiento, pero hoy también tenemos otras opciones de búsqueda. Tenemos búsquedas de de biomarcadores de progresión, que es L6 y L7. Entonces podemos aplicar aquí también la búsqueda de estos biomarcadores para y si tenemos alguna duda también podemos utilizar otras pruebas, el duomarcador también, que también nos va a apoyar para buscar con P16 y KI67. Entonces, hoy no nos quedemos así con que, bueno, vete, y si es una mujer mayor de 30 años y nosotros le estamos identificando con una lesión intraepitelial de bajo grado, pero tenemos un virus de alto riesgo y tenemos persistencia, ahí es donde podemos aplicar el tratamiento o aplicar estas pruebas de biomarcadores. Entonces, hoy tenemos esa gama de la tecnología en cuanto a la histopatología, en cuanto a los biomarcadores, en cuanto a la autotoma. La autotoma es una maravilla donde nosotros estamos utilizando estos biomarcadores de progresión también. Ok, y en el caso del tratamiento de las lesiones de alto grado, ¿cuál sería? Ok, tenemos tratamientos conservadores porque queremos conservar la función de la paciente. Sabemos que la mayor parte de estas infecciones se presentan en edades reproductivas. Claro.
¿Qué es lo que queremos? Mantener la función para la reproducción en la paciente. Obviamente, si es una paciente mayor de 30 a 35 años y esta paciente ya no tiene deseo reproductivo, pues bueno, pensaremos probablemente en un procedimiento, quizá una histerectomía, que se tomará en consenso con la paciente o tratamiento que nosotros debemos de evaluar con ellas. En caso de que no, y que requiramos un tratamiento conservador de tipo excisional, podemos utilizar, por ejemplo, LIP o LEDs, o podemos utilizar también láser, o podemos utilizar el cono frío. Entonces, ¿cuáles son estos tratamientos? Pues utilizando el asa de diatermia o un cono, o sea que es un cono con un asa de diatermia que podemos llevar a cabo, o ya sea con el láser, o ya sea con una aguja, con una electroaguja, o podemos utilizar también tratamientos conservadores como es con criostatos, con óxido nitroso, con algún otro criógeno, con nitrógeno puro, o podemos utilizar también la electrofulguración. Estos son tratamientos conservadores, pero lo ideal es que tengamos también un tejido histopatológico para envío de análisis y que nos puedan dar información como cuál. Si los bordes están libres de lesión, claro. Si nosotros tomamos toda la lesión y nos van a describir la profundidad, el ancho, nosotros vamos a marcar el sitio donde estamos viendo la mayor lesión, etcétera. Obviamente, antes de hacer un cono, ya pasamos por una citología, ya pasamos por una biopsia, ya pasamos por un estudio colposcópico y obviamente ya pasamos por, ahora sí, al procedimiento que debamos de tomar. ¿Cuál es el mejor? Si yo te preguntara cuál es el mejor que te resulta si utilizas un láser, un asa o utilizas un criógeno, bueno, el mejor es el que tú sepas hacer, el que además te brinde toda la seguridad en la paciente. De hecho, hay lugares donde no tienen energía. Hemos estado en algunos sitios, en Asia, por ejemplo, donde no tienen luz. Entonces se utiliza algunos electrocauterios con pilas o utilizan, por ejemplo, el criostato, utilizan otro tipo de tratamientos o hay, actualmente también se tiene otra tecnología con el Thermolife para que se pueda destruir la lesión. ¿Es una terapia ablativa? Pero así es, pero no tenemos tejido, esa es la desventaja. Claro. Y desafortunadamente hay pacientes también que no tienen, hay pacientes que no tienen el acceso a la colposcopía, por ejemplo. Entonces, ojalá todos tuviéramos el acceso al colposcopio, pero ¿qué es lo que sí tenemos? Lo que sí tenemos es esta posibilidad de decir, tenemos estos tratamientos, hay que buscarlos, hay que darle lo mejor a la paciente, tratar de hacer tratamientos excisionales, sobre todo para obtener una muestra histopatológica y para poder hacer los estudios necesarios que se requieran para seguridad de que esa paciente no va a tener una recurrencia o reducirle la posibilidad de recurrencia. Porque hay estudios de metaanálisis donde te dicen, bueno, ¿cuál va a ser mejor? ¿Láser, LIP, etcétera, cono frío? Pues ¿saben qué? Estadísticamente y en estudios de metaanálisis no hay uno que te diga uno es mejor que el otro. O sea, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las diferentes terapias. Así es, y además la recurrencia con el uso de estos diferentes dispositivos de tratamiento va del 4 al 7%. O sea, es muy similar. Dependería más entonces de los factores que mencionaba individuales en cada paciente que deberán corregirse a la par para que no vuelva a suceder este tipo de… los factores de riesgo. Exacto. Y del tipo viral. Okay. Entonces, estos van a ser factores sumamente importantes que debemos evaluar en las pacientes para su manejo. Y obviamente pensar en dos situaciones, el seguimiento tiene que ser muy importante y este seguimiento lo ideal es que se realice también con curetajes o con legrados endocervicales como una estrategia también para su seguimiento. Aquellos que tengan la posibilidad de utilizar obviamente el tamizaje molecular sería otra de las situaciones ideales para también continuar con ello, y citología y colposcopía, pero es muy importante que estas pacientes les hemos retirado el virus o la lesión que va a reducir la carga viral, pero no les quitamos los factores de riesgo.
Okay. ¿Cuáles serían, en conclusión, los tips de tratamiento para las lesiones intraepiteliales cervicales? Ok, lo primero es revisar siempre con las biopsias, tomar varias biopsias. No tomar una pensando en que como soy muy bueno, voy a mandar la muestra más representativa, porque hay muchos estudios que avalan que una sola biopsia no es suficiente para hacer el diagnóstico. Tenemos mejor certeza en el diagnóstico mientras más biopsias se tengan. Se sugiere 3 o 4 biopsias en el estudio, colposcópico. Y que sea bajo visión colposcópica, porque en muchas ocasiones llegan las pacientes y me dicen, no me hicieron esto, nada más me tomaron las biopsias. Entonces, no, o sea, lo ideal es bajo seguimiento colposcópico. La tercera situación es que también nosotros con las pacientes hablemos sobre los pronósticos que pueden llegar a tener, sobre los tratamientos, firmar consentimientos informados. Esto es sumamente importante, la firma de los consentimientos informados donde la paciente no tenga dudas. Tratar de evitar al máximo procedimientos excisionales, ya que tienen repercusión en la vida reproductiva de las mujeres, en los embarazos, en la fertilidad. Hay mayor incidencia de abortos, se presentan en metaanálisis en pacientes que han sido sometidas a tratamientos excisionales, en que revisemos con ellas que realmente los márgenes hayan sido negativos una vez que hayamos hecho el tratamiento excisional, y en caso de ser positivo, fíjate, en adenocarcinomas, cuando tú tienes bordes positivos, tienes un 50% de enfermedad residual. Cuando tienes en el adenocarcinoma bordes negativos, en un cono con bordes negativos, tienes un 20%. Es por eso que se toman ciertas conductas especiales a diferencia de un carcinoma epitelial. Cuando nosotros tenemos estas pacientes también es el seguimiento. Es bien importante que en la paciente continuemos con el seguimiento y la vigilancia. Y sobre todo también hablemos de la importancia que tiene la vacunación en estas pacientes, que no están fuera del proceso de vacunación o de prevención que inicialmente y que además se ha establecido en aquellas pacientes idealmente que no hayan sido todavía expuestas al virus, es decir, en edad infantil, que es cuando tienen mayor probabilidad de éxito estas vacunas o mayor certeza de éxito. A este respecto, ¿cuál sería el objetivo del Programa Internacional para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino? Nosotros tenemos 3 objetivos, es el 90-70-90. ¿Qué quiere decir esto? Que se vacunen al 90% de las niñas menores de 15 años, idealmente con vacunas de alto espectro o de gran espectro. La segunda es que el tamizaje sea en un 70% de las pacientes, idealmente, y que el 90% de las pacientes detectadas reciban el tratamiento oportuno y que además tengan el seguimiento. Cuando nosotros hablamos del tamizaje en estas pacientes que estén vacunadas, tenemos un éxito aproximadamente, vamos a tener, por ejemplo, una disminución o un impacto muy importante que ahorita vamos a tocar, pero en el tamizaje lo ideal es que sean tamizadas una vez que ya estén vacunadas en 2 momentos, a los 35 y a los 45 años de edad, idealmente con pruebas también de alto potencial de diagnóstico, como pueden ser pruebas moleculares. No solamente de genotipificado, sino además de evaluación de estos biomarcadores. Y la tercera es que realmente reciban el tratamiento adecuado. Entonces, el impacto que nosotros tenemos sobre una paciente en su tratamiento es sumamente importante y el objetivo es llevar a cabo todas estas circunstancias. ¿Qué pasaría si yo solamente vacuno al 90% de estas jovencitas con estas vacunas y no hago ninguna otra cosa más? Bueno, si yo no hiciera nada, ninguna acción, entonces entre los años de 2020 al 2060 tendríamos 44.4 nuevos casos de cáncer. 44.4 nuevos casos de cáncer cervicuterino. ¿Qué pasaría si yo vacuno a este 90% de las niñas o este 85 al 90% de las niñas? Voy a reducir en este impacto de los 44 millones, voy a reducir 7 millones de casos, 7 a 8 millones de casos entre 2020 y 2060. Pero ¿qué pasa si yo las vacuno y las tamizo con estas 2?
voy a impactar con 12 millones de casos. Menos. Ok. Pero ¿qué sucede si en estos fuéramos un país de alto desarrollo humano? Por ejemplo, Dinamarca, Australia, que tienen programas bien establecidos de vacunación y de tamizaje y de detección. Bueno, pues ellos sí llegan menos de 6 casos por cada 100,000 mujeres. Entonces, a esto ya se les da un significado de eliminación del cáncer cervicuterino. Correcto. ¿Ok? Pero estamos hablando si seguimos todas las pautas. Y ahora, si además le agregamos la vacunación a los varones, bueno, mejora pues muchísimo. entonces mejoramos muchísimo. Pero en este momento se encuentran suspendidas en nuestro país por la pandemia los programas de vacunación. Para y VPH. el tamizaje se ha reducido hasta en un 70%. Entonces tenemos que seguir trabajando en todas estas estrategias para lograr el objetivo de la eliminación del cáncer cervicuterino. Pues excelente plática, doctora. Muchas gracias por la No, al información. contrario. Es un gusto y los esperamos en nuestros próximos podcast Comego, por un Comego sin fronteras. Muchísimas gracias. Gracias.